De Secretariado de Auxiliar Jurídico. Hoy continuamos transitando el módulo tercero. Vamos a tener la clase número 2 sobre escritos judiciales. En la clase de hoy lo que vamos a hablar va a ser de qué es este escrito judicial, cuáles son las formas de los escritos, los requisitos indispensables que tiene que tener el escrito para presentar en un proceso judicial. También vamos a hablar de el concepto de encabezado, por qué tenemos que colocar siempre ese encabezado en todos los escritos judiciales y después lo que continúa al escrito, dependiendo de cuál sea el trámite que queremos promover o continuar el que ya hemos iniciado. Y también vamos a hablar de las personas que firman el escrito. Cuando sea que va por apoderado, es decir, que va el abogado apoderado y no tiene que firmar el cliente, o cuando el cliente actúa por derecho propio, van a tener que firmar ambos, el cliente y el abogado. Empezamos a hablar de escritos judiciales. Ya vimos que era un expediente, hemos visto las partes del expediente, lo que tenemos que presentar en receptoría general de expedientes, en donde vamos a tener que llevar ese sobre, que hemos visto cómo lo completamos. También vimos qué va dentro del sobre y qué va fuera del sobre, que vamos a repasar en una futura clase integradora. Pero ahora en esta clase nos toca hablar de escritos judiciales solamente. Por eso vamos a hacer la parte teórica en el primer desarrollo de la clase, y después vamos a hacer juntos algunos escritos para que nos vayamos acostumbrando a redactarlos. En principio tenemos que conocer una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su artículo 46 nos define a los escritos judiciales. Y dice que en todos los escritos deberá emplearse exclusivamente tinta negra. Las firmas siempre deberán ser aclaradas al pie de la hoja. Los abogados y procuradores indicarán además el tomo y folio o el número de matrícula de su inscripción. También nos dice la acordada de la Corte que serán admisibles la presentación de escritos, formularios impresos o fotocopias mediante procedimientos que permitan su fácil lectura. Dichos escritos, suscritos en forma corriente, deberán tener fondo blanco y caracteres negros suficientemente indelebles. ¿Por qué esto? Porque en principio, recuerden, no estaba la computadora y la impresora. Actualmente los escritos judiciales se hacen siempre en computadora y se los imprime con tinta negra. Antes se usaba la máquina de escribir y se permitía algunos escritos en fotocopia. Ahora el uso cotidiano nos lleva a redactar ese escrito en nuestra computadora, sea una notebook o una computadora que no es notebook ni netbook, esas computadoras fijas que hay en los estudios, y luego lo imprimimos. Continuando con la acordada, habla de encabezamiento, indicación de la personería y patrocinio. La acordada nos da las herramientas para cumplir con los escritos judiciales y que sean todos presentados de la misma manera. El artículo 47 habla de este encabezamiento y dice que todos los escritos deben encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en la práctica. Las personas que actúen por terceros deberán expresar además en cada escrito el nombre completo de todos sus representados y del letrado patrocinante si los hubiera. Entonces,